¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Andan bien Buenas ambientados por ahí. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando nuevamente la materia, bienvenidos sean todos a la materia de alcantarillado sanitario. Y antes de empezar, me gustaría aclarar una situación. La situación es conforme a la lista que me mandaron. Actualmente en mi lista que su jefe de grupo me hizo favor de enviarme, tengo adjunto a 40 miembros para este curso. Sin embargo, entre las personas que tengo asignadas en Classroom, hay 42 alumnos, una persona, bueno, 41 serían porque yo tengo otra cuenta adicional para ver que funcione adecuadamente y para tener la certeza que también se estén enviando los contenidos y asegurarme de que se transfiera la información como debe de ser o que ustedes cuenten con el acceso, vamos. Entonces tenemos 41 personas nosotros en el apartado pues del Classroom. Varias de estas personas no las tengo en lista y eso se me hace raro. Entonces les agradecería por favor que me confirmaran la siguiente clase. Si ustedes sí están en este curso, que chequen bien en el sistema, que chequen bien si ustedes están inscritos en la sección y si deben de llevar esta materia en este curso. De ahí en fuera, una vez que ustedes me confirmen, ya empiezo a pasar lista, porque sí, me sorprendió que tengo alumnos, tengo a varias personas que tengo en la lista, pero que no están adjuntos en el curso como tal, y tengo a otras personas que no están en mi lista que me había mandado el jefe de grupo y por lo tanto, pues me causa inquietud, ¿no? Que estén tomando a lo mejor por ahí, por error la materia o algo por ahí, por favor, chéquenlo y si ustedes me confirman que obviamente sí están en el curso, pues ya estamos, ya estaremos platicando de una lista oficial, ¿va? Ok, entonces les agradecería pues que se checaran si van en este curso, si estamos incorporados en la lista que el jefe de grupo tiene y por favor, si no, que le hagan la actualización al jefe de grupo de que ustedes están en este curso, en semestre con esta sección y por favor que le manden su información correspondiente. Ok, ¿qué vamos a estar trabajando el día de hoy? Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, voy a esperarme unos 2 minutitos para ver si se van conectando sus demás compañeros. Ahorita vamos 27, les digo, de los 41 que tenemos en este curso. Vamos la mitad, ya podemos empezar. Pero a lo que voy, vamos a estar platicando el día de hoy acerca tendríamos que seguir platicando acerca de generalidades, de conceptos básicos de los sistemas de alcantarillado. Pero a decir verdad, como son clases como muy teóricas, como las que tienes que estar sabiendo, cómo se llaman qué cosas, tener características muy teóricas de información y datos básicos, prácticamente así se le conoce a estas introducciones acerca de los sistemas de alcantarillado. Yo prefiero ya meterme con un poquito de números, ¿sale? Entonces el día de hoy ya vamos a empezar a calcular poblaciones proyecto, vamos a empezar a calcular a futuro la población proyecto a raíz del tipo de obra que vayamos o empecemos a estar trabajando. Esa sería la idea de lo que vamos a estar trabajando en la sesión correspondiente el día de hoy. Trabajaremos 4 métodos estadísticos. Con agua actualmente ya te pide prácticamente 1, pero con anterioridad te estaba pidiendo los 4. Entonces, hasta hace poquito modificó sus solicitudes, su información que estaba solicitando y empezó a solicitar ahora típicamente uno de los métodos, que casualmente suele ser el método que suele tener como mayor volumen o mayor extrapolación de población o mayor cantidad de gente al momento de calcular la población a futuro. El método que actualmente o que con más insistencia o con más regularidad pide con agua es el método geométrico. Sin embargo, les digo, con anterioridad pedía otros 3 métodos adicionales y lo que pedía anteriormente era un promedio de los 4 métodos. Y te digo, actualmente ahorita se enfoca en el geométrico, pero tenía estos 4. Entonces vamos a estar platicando acerca de estos 4 en caso de que haya una modificación en la reglamentación y en caso de
que lo pueda llegar a tener, porque sí está actualizando de repente muy seguido su reglamento, pues entonces ya al menos ustedes ya tienen como el antecedente de los otros métodos que pudiera llegar a pedir, ¿sale? Porque esto no hace mucho se acaba de modificar, hace poquito se modificó la solicitud en cuanto a información de población proyecto. Ok, pues son las 6:05. Vamos a, si ustedes me permiten, iniciar la sesión correspondiente el día de hoy. Yo sé que están cansados, que ya es tarde, que ya van toda la tarde teniendo clases, pero bueno, vamos a echarle ganas, vamos a intentar que sea lo más rápido posible, lo más ágil posible. Y les recuerdo, me interrumpen unos 5 minutitos antes de que se acabe la sesión para poder ustedes que tengan chance en su sesión siguiente que se puedan conectar, buscar su Classroom, acceder a sus links, que tengan chance de ir al baño o tomarse un café, ¿sale? Entonces me interrumpen 5 minutos antes de que se acabe la sesión para poder darle chance de que tengan su conexión a la siguiente sesión. Ok, entonces estamos ahorita 32, nos faltan, según yo tengo en el Classroom, 9 personas más, entonces yo creo que ya podemos iniciar. De todos modos, les recuerdo que las grabaciones las voy a estar subiendo, en cuanto las vaya teniendo, en medida de lo posible, el mismo día las voy subiendo para que si en algún momento ustedes no alcancen a tener chance de venir a clases, se les va el internet o algo, puedan estarla checando. Entonces, inicio la grabación correspondiente de la sesión del día de hoy y damos inicio con nuestra sesión. Ahí está. Comparto pantalla y empezamos a platicar. Les decía, la clase pasada estuvimos platicando acerca de características muy generalizadas de los sistemas de alcantarillado. Platicábamos un poquito de cómo funcionan estos, de cuál es como el ciclo del agua urbano, cómo la empezamos a utilizar, cómo empieza a distribuirse, cómo nosotros la tomamos, cómo la desalojamos y cómo a final de cuentas deberíamos, eso de forma generalizada, ¿no? Deberíamos de regresar el agua en el mismo estado que se nos está asignando a nosotros. Es decir, que la intención al final de las plantas de tratamiento de las plantas de tratamiento de agua residual es regresar el agua al ambiente de la misma forma en la que fue sustraída, ¿no? Esa es la intención. Les recuerdo que la intención de una planta de tratamiento no es potabilizarla, no es que tú la vuelvas a consumir, es solamente quitar los contaminantes grandes, quitar los contaminantes gruesos para poder regresarla al ambiente en calidad de la misma cantidad o calidad que tú pudiste haberla tomado del medio ambiente. Esa sería la intención de la planta de tratamiento. Sale súper diferente a una planta potabilizadora. Pero bueno, ese era el ciclo particular que estábamos viendo. Veíamos que un sistema dependía de otro y estuvimos hablando de generalidades particulares de los sistemas de alcantarillado. Les comentaba a sus compañeros, para los que se van incorporando, que el día de hoy vamos a empezar a trabajar con otro tema que se llama población proyecto. ¿A qué se refiere con esta población? Se los estaba comentando en la sesión pasada. Obviamente hay una relación entre los sistemas de agua potable con los sistemas de alcantarillado, porque obviamente dependiendo de la cantidad de agua que se me suministre a mí, yo obviamente voy a tender a desalojar esa misma cantidad de agua, teóricamente, porque tiene sus variaciones, sus características particulares y las platicaremos cuando veamos datos y consumos de agua. Pero entonces hay una relación como muy directa entre los sistemas de agua potable y los sistemas de alcantarillado. Eso nos queda muy, muy claro. Ahora, ¿cómo se suministra el agua o cómo tú puedes decidir qué tanta agua puedes suministrarle a una población o a algunos usuarios? Bueno, pues entonces la cantidad de agua depende de los consumos que tenga la población, de sus características particulares, del clima y también de qué tipo de zona estaríamos hablando. Pero aquí viene una problemática. Resulta que ustedes saben que todas las obras tienen un cierto tiempo de vida útil. Es decir,
Por ejemplo, tu casa, una cisterna, un sistema de agua potable, un sistema de alcantarillado, una presa, un puente, todas las obras tienen un tiempo de vida útil. Se le tiene que estar dando mantenimiento a esa obra, pero va a tener un término de vida en donde va a pasar que las circunstancias particulares puedan o no sobrepasar las características iniciales de diseño. Y entonces es cuando nosotros tenemos ampliaciones, segundas etapas, modernizaciones, reconstrucciones o modificaciones a la estructura que tenemos nosotros particularmente que ejecutar. Entonces, todas las obras teóricamente tienen un tiempo de vida útil. Que se respete o no, eso es muy aparte, ¿no? Pero todas las obras tienen un tiempo de vida útil particular. En este caso, pensando en los sistemas de alcantarillado, pues viendo qué tipo de accesorios, qué tipo de elementos tenemos, pues yo les platicaba la clase pasada. Vamos a tener conexiones, vamos a tener tuberías, vamos a tener pozos de visita y va a estar incorporados a cierto tipo de tuberías un poquito más grandes que se llaman colectores, interceptores, emisores, una planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, como dicen por ahí, todo por servir eventualmente se acaba, ¿no? Entonces, las tuberías obviamente empiezan a desgastarse, empiezan a tener muchas vejeces, también los pozos de visita, entonces empiezan a tener modificaciones en su estructura y poco a poco pues empiezan a desgastar y acaban su tiempo de servicio. Entonces, a partir de su tiempo de servicio, que teóricamente están diseñadas para servir un periodo de vida, ya tenemos problemas. Tenemos problemas con la hermeticidad, con las fugas, ya tenemos problemas en cuanto a las fisuras que podemos llegar a tener. Tenemos ablandamiento en las uniones y en las conexiones de forma particular, en la conexión a pozo de visita, en las entradas de agua, en las salidas. Entonces, vamos teniendo diferentes tipos de características que poco a poco se van a ir desgastando. Y ese tipo de características que se desgastan, pues se les conoce como un tiempo de vida útil de las obras. Entonces, todos los elementos que vamos a estar diseñando van a tener esto, un tiempo de vida. Y a partir de que desgasten ese tiempo de vida, obviamente tendríamos que hacer otra nueva obra que permita una modernización, una mejora o un mantenimiento o una segunda etapa muchísimo más grande. Entonces, esa es la intención de la vida útil, que tú le des una segunda, una remodelada, una checada y que puedas hacer un mejoramiento del sistema en particular. En este caso, cada tipo de obra dependerá, pues, o tendrá su tiempo de vida útil particular, ¿no? Por ejemplo, algún pozo que sea una obra civil puede llegar de 10 a 30 años, dependiendo teóricamente. Te digo, hay pozos que han tenido o que tienen más de 50, 60 años funcionando y funcionan adecuadamente. Pero en teoría, esa sería la idea de forma particular. Líneas de conducción más o menos pueden llegar a trabajar como 30 o 40 años, plantas potabilizadoras 40 años, un poquito más, 20, y empiezan las segundas etapas, las terceras etapas. Entonces, los tanques elevados, los tanques superficiales pueden tener más o menos 20, 40 tipo, una red de distribución, colectores y emisores de 20 a 40, plantas de tratamiento incluso hasta 40, etcétera, etcétera, redes de atarjea de 15 a 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando nosotros en sistemas de alcantarillado. Y si ustedes se acuerdan, el nombre estricto a las tuberías que vamos a estar nosotros teniendo dentro del sistema de alcantarillado se les conoce como ya no tuberías, ahora se les conocerá como redes de atarjea, ya dependiendo del tipo de tubería que tengamos, podemos tener colectores, emisores o interceptores. Entonces, pero en general vamos a tener atarjeas, ¿no? Entonces, estas atarjeas van a tener cierto tiempo de vida útil. Y en ese periodo de vida útil que van a tener, pues obviamente tienen que asegurarse que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. Es decir, si dices que una red de atarjea dura entre 15 y 30 años su tiempo de vida útil, tú tienes que asegurarte que sea funcional esa tubería para actualmente, que sea funcional actual, si hoy se realiza, que hoy funcione adecuadamente, pero que dentro de 20, 25,
15 o 30 años que puede llegar a tener de vida útil, pueda tener también un buen funcionamiento. Y en este lapso o en ese periodo de tiempo, pues, ¿qué es lo que va a pasar típicamente? Vamos a tener un crecimiento poblacional, típicamente. Hay variaciones, ¿no? Pero típicamente vamos a tener un crecimiento poblacional. Entonces, imagínate, tenemos una población y esta población no va a ser exactamente la misma que dentro de 20 o 30 años. Entonces, como no va a ser la misma, lo más seguro es que la gente se empiece a reproducir, que empiece a aumentar, que empiecen a colonizar más personas y que vaya aumentando en población. ¿Qué me afecta? Que aumente la población afecta en los gastos. ¿Por qué? Aumentas la población, tendrás que aumentar el suministro de agua potable y por lo tanto vas a aumentar la capacidad que vas a tener en tu red de atarjeas para poder darle una disposición final a este tipo de aguas. Entonces, es un de la mano, ¿no? Se aumenta la población, tendrías tú que aumentar pues las capacidades de tu proyecto y por ende tendrías tú que hacer un mejor diseño o prepararte para que tu red de atarjeas sea funcional en la actualidad como en un futuro, dentro de 15, 16, 17, 18, 9, 20, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es la intención de la población proyecto, que tú puedas servir satisfactoriamente las condiciones actuales y las condiciones a futuro. Entonces, dependiendo del tiempo de vida útil, asimismo tendrás que extrapolar. Si tú decides o defines que tu red de tarjetas va a tener un tiempo de vida útil de 30 años, aprox, entonces eso quiere decir que tú tendrás que extrapolar la población a un periodo de 30 años. Si tú decides que va a tener un tiempo de vida útil de 15, pues entonces tendrás que extrapolarla a 15. Típicamente los valores más o menos que se suelen utilizar como en este tipo de sistemas se consideran como de 20 años, este tipo de tarjetas. Y por lo tanto, típicamente se suele proyectar la población a futuro dentro de 20 años. ¿Esto qué implica o qué quiere decir? Que si estamos en el 2021 y actualmente vamos a ejecutar un sistema de alcantarillado, evidentemente tendremos que calcular o proyectar la población hasta dentro de 20 años a 2041. Esto no implicando que el 2041 sea tu población proyecto. Ahorita lo platicamos. Entonces tienes que proyectar tu población al 2041 para ver cómo estaría funcionando en el 2041, qué población tendrías y a partir de eso, el máximo valor que encuentres en este periodo sería tu población proyecto. ¿Sale? Ok, eso sería y por esto viene de la mano estas poblaciones proyecto con los tiempos de vida útil. Ahora bien, tenemos, les digo, 4 métodos típicos que se utilizan. Actualmente, el método que más se está solicitando con agua es el método geométrico. Es el que por reglamentación prácticamente está solicitando ahorita. Pero con anterioridad estaba solicitando también, aparte del método geométrico, el método aritmético, el de mínimos cuadrados y el de curva exponencial. Te digo, actualmente solicita más pero de forma generalizada solicitaba mucho los 4 métodos y al final lo que te pedía era un promedio de estos 4 métodos estadísticos. Esa era la intención particular y la idea sería que viéramos los 4 métodos para que tuviéramos una idea cómo se calcula con uno, con otro y con otro en caso de una modificación nueva a la reglamentación que actualmente se tiene. Entonces, estos son los 4 métodos y son los que vamos a estar platicando acerca de en esta sesión. Ok, empezamos con el método aritmético. El método aritmético es un método súper sencillo. Lo pueden ver como súper complicado aquí, lo pueden ver como, ¿qué es esto que está pasando? Estas fórmulas que son, pero es súper, súper sencillo. La intención de este método es que tú puedas identificar cuál es el crecimiento anual de la población, es decir, cuántas personas estarán aumentando o puede ser en su defecto decreciendo en caso de problemas particulares de la población, que tengas problemas de migración, de inseguridad, etcétera, etcétera, y en vez de que suba la población, esté bajando, pero la intención es que detectes esa cifra anual
que tú vayas detectando cuántas poblaciones o qué cantidad numérica de personas va aumentando y creciendo año con año. Y decir con esa población que va creciendo o decreciendo año con año, cada año están aumentando 5 personas o 10 personas o 20 personas. Entonces, como cada año estarían aumentando 10, 15, 7, 8, las personas que tú consideres o que se obtengan, pues entonces extrapolas de acuerdo a la vida útil que vas a diseñar. En este caso nosotros vamos a seleccionar 20 como un tiempo de vida útil, que es lo típico, lo usual. Entonces, vamos a empezar a extrapolar a esa cantidad de años y calcularemos la población a futuro a esa cantidad de años. Entonces, está muy facilito cómo puedes obtener la población futuro por el método aritmético. Se obtendrá entonces la población futura. La población actual más el incremento poblacional que vayas a tener año con año y el número de años al cual quieras extrapolar. Te digo, pues en este caso, si queremos saber cuántas personas habrá dentro de 20 años, pues nosotros tendremos que poner la población actual, no sé, 200 personas, más el incremento. ¿Qué te gusta? ¿Cuántas personas han aumentado año con año? No sé, 5 personas año con año. Y vamos a extrapolar a 20. Entonces, esta sería tu población futura. Ojo, va a haber una diferencia con aquello que se llama población futuro y población proyecto. La población futuro es eso, qué población en un futuro nosotros vamos a tener, pero no necesariamente puede hacer match o puede coincidir con tu población proyecto. ¿Por qué no? Por eso te comentaba esta situación, ¿no? Que en algunas poblaciones, lejos de que la población aumente, la población a veces disminuye. Por ejemplo, de repente Apatzingán se me ocurre. Ahorita está tranquilo, creo yo, pero a Apatzingán hay rachas que le va súper mal, ¿no? En donde la población, en vez de aumentar, disminuye, en el sentido de que cuando empieza a haber mucha inseguridad, quema de carros o cosas de esas características, la población, en vez de llegar a poblar y hacer crecer esta población, esta comunidad, empieza a salirse y empieza a fugarse. Muchas personas migran, muchas personas se van de ahí por la inseguridad y empieza a bajar la población. O Aguililla, ¿no? En Aguililla, lejos actualmente en estas últimas temporadas, en estos últimos años, lejos de ir aumentando su población, pues la población se está saliendo de ahí. ¿Por qué? Por las cuestiones de inseguridad y cosas de esta, ¿no? Características de esta. Entonces, puede que no siempre la población aumente. Puede que en algún momento, en vez de aumentar la población disminuya. Y entonces, en esta disminución, pues tengamos una variante que digamos, pues si en el 2021, que es como actualmente estamos, hay una población de 1,000 habitantes y tú extrapolas de acuerdo a estos datos estadísticos qué población tendrás para el 2041, a lo mejor te dan 800 personas para el 2041. Esta cantidad, 800, sería tu población futuro. Pero cuando tú calcules tu población proyecto, pues tú obviamente vas a considerar los rangos más críticos y con ese te vas a ir a diseñar. ¿Por qué? Porque si vas a ejecutar en el 2021, aunque siga funcionando tu sistema 2041, pues obviamente vas a tender a servir a la población máxima que vayas a encontrar. En este caso, pues 1,000 personas. ¿Por qué? Porque si diseñas con 800 personas, pues, ¿qué pasa en el 2021? Pues no va a ser funcional el sistema. ¿Por qué? Porque te faltaría atender a 200 personas más. Entonces, ya no queda, ya no cuadra. Entonces, tu población futuro en este caso será aquella máxima que puedas encontrar en este periodo de años. En este caso, haciendo alusión a este ejemplo que te estoy haciendo, pues tu población proyecto sería la de 1,000. Y puede que no haga match la población proyecto, que no coincida con tu cantidad de población que vayas a tener a futuro. Entonces, ¿sobre quién nos vamos a ir? Sobre la cantidad de población más alta que encontremos en el periodo de año, no sobre la población futuro. ¿Por qué? Por estas cuestiones que podemos encontrar de repente, que lejos de que aumente la población, empiece a disminuir. En este caso, seleccionaremos la cantidad
máxima que nosotros vayamos a tener de población, independiente del año en que se puede encontrar, ¿no? Esa sería la idea particular. Ahora bien, esto no es tan común, te digo, es mucho más común, te digo, en poblaciones como muy peculiares, muy particulares, en donde sí efectivamente en vez de aumentar la población, esté creciendo, en donde tengas muchos problemas de migración, en donde no sé, tengas problemas de inseguridad, donde no haya mucho trabajo y la gente se vaya, no sé, a lo mejor a Estados Unidos o cosas de ese tipo, es cuando tenemos estas características o estas particularidades, pero aquí tenemos pues la diferencia entre población futuro y población proyecto. Población proyecto sería la cantidad máxima de personas que vas a tener para diseñar un sistema de alcantarillado y población futuro es la población que en un futuro vas a obtener, sea más o menos. Entonces, esa es la idea particular y la distinción entre una y otra. Y nosotros nos vamos sobre la población proyecto, no sobre la población futuro. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, muchísimas gracias. Entonces, regresando nuevamente al método aritmético, les platicaba cómo funciona este método. La intención será calcular en un futuro cuánta población vas a tener. Entonces, podemos tener algunas variaciones nosotros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, 2021 yo les di una cifra, 1000, y 2041 les di otra cifra, 800. Pero podemos tener también que en el Inter, en el 2022, 23, 24, 25, 26, 27, etcétera, 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 podemos tener esa población proyecto, esa cantidad máxima de población con la cual nosotros nos vamos a ir a trabajar o sobre el cual nosotros nos vamos a ir. Entonces, es por eso que se recomienda que cuando tú hagas tu población futuro, para calcular tu población proyecto, vayas calculando año con año, es decir, vas a calcular, estamos en el 2021, vas a calcular 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 hasta el 41, para ver si en alguno de estos años puedes tener un raro, un salto, en donde vayas teniendo un aumento de poblacional como muy grande y que sobre ese te vayas, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, la idea sería calcularlo año con año para revisar que efectivamente tengas Inter nada más o que vaya creciendo la población y que no vas a tener en alguno de estos años, de estos 20 años, una población máxima. Esa es la idea. Ok, y al final de cuentas no te va a costar mucho porque lo vamos a hacer en Excel o ustedes lo van a estar trabajando en Excel, entonces no tendrían como la mayor dificultad. Ahora bien, ¿cómo sacamos de esta, por ejemplo, les digo, regresándome un poquito al método aritmético, cómo sacamos o cómo determinamos este incremento poblacional? Bueno, este incremento poblacional, pues obviamente tú tienes que basarte en datos estadísticos, tú tienes que saber tu población cómo va a ir creciendo y para eso necesitas un registro confiable. Entonces, tú lo que necesitas es obtener información del gobierno federal, ya sea de INEGI o la Comisión de Crecimiento, la CONAPO, la Comisión de Población y no sé qué. INEGI de CONAPO puede sacar información de cómo en los censos puedes ir monitoreando el crecimiento de cada población. Actualmente los censos se hacían a cada 10 años, en un periodo de 10 años, en 1970, 1980, 1990 y posteriormente se empezaron a hacer cada 5 años. Es por eso que la formulita viene así. Entonces, la idea sería que tú este incremento o que esta población que pueda llegar a crecer año con año, la obtengas a partir de la población que te dé un censo menos la población del censo anterior, dividida entre el número de años que separa a cada censo y censo. A ver, ¿cómo está eso? Vámonos con un ejemplo, creo que quedaría un poquito más claro. Vámonos con este ejemplo. Dice, determinar la población futuro de la comunidad de Las Canoas, municipio de Copándaro. Copándaro creo que lleva acento. Si el índice de hacinamiento es de 4.72 habitantes por cada vivienda y tiene un número de acometidas de energía eléctrica de 120. Considera la siguiente información estadística. Este es el ejercicio que vamos a hacer. A ver, ¿cómo está funcionando esto o qué onda con esto?
¿Qué pasa con ese índice de hacinamiento? ¿Qué pasa con las acometidas? ¿Por qué nos están diciendo esto? Si lo que pretendemos calcular es la población proyecto. Mira, resulta que tú obviamente cuando vas a ejecutar un tipo de sistemas o un sistema de alcantarillado, pues tienes que estar súper en touch con las personas que están responsables de la obra, ¿no? El municipio, el organismo operador y demás. Entonces, si es un municipio, si es una localidad pequeña y en donde prácticamente nada más tienes jefe de tenencia, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones, lo más seguro es que no tengas el dato que se solicita para ejecutar este método. ¿Qué dato? La población actual. Puedes tener a lo mejor la población del 2020, justo por el censo que se acaba de ejecutar hace poquito, ¿no? Que fue en el 2020. Entonces, pero no tienes la población del 2021. Puede que hayas aumentado, puede que haya disminuido. Si tienes una presidencia municipal muy buena o un buen organismo operador del agua, a lo mejor sí tiene ese dato estadístico y te lo dan. Te dice, ¿sabes qué? Son 600 personas, 700, 1000, 1800, 400, lo que tú quieras. Pero te dan entonces el número en grueso de tu población particular actual. Pero es muy, muy, muy común que te encuentres a esta dificultad, que generalmente no sepas con exactitud o no sepas de forma muy generalizada con qué población actualmente estás contando. Entonces, a final de cuentas, te contratan como ingeniero, ¿no? No te contratan para que vayas contando a las personas en una población. Imagínate, una población de 3000 habitantes, ir contándolas, pues como que no, ¿no? Entonces, ese no es el chiste o esa no sería la intención. La intención es que tú de alguna u otra forma, si no tienes tu población actual, puedas obtenerla de forma indirecta a lo mejor, pero que puedas obtener un valor más o menos particular. Esto en este tipo de situaciones, comunidades pequeñas, que es donde se enfocan luego los sistemas de alcantarillado o fraccionamientos. En los fraccionamientos, ¿qué pasa? En los fraccionamientos tienes una casa tipo y dependiendo del número de habitaciones, tú haces una propuesta y decir, si tienes una casa tipo y en esa casa tipo tienes 3 recámaras, entonces dices, ¿sabes qué? Voy a considerar por cada recámara 2 personas, pongo otra adicional, entonces voy a tener 7 personas por cada casa habitación. Entonces así tomas tu parámetro para poder obtener la población total a la cual tendrías que estar sirviendo. Esa es la forma en la que se hace con fraccionamientos nuevos, en donde obviamente no tienes datos estadísticos, pero en poblaciones como rurales, en donde sí tienes información estadística, pero no tienes, por ejemplo, la población actual, tú tienes que ingeniártela para poder obtener esa población actual. Y una forma de ingeniártelas y de poder sacar esta información de la población actual es utilizando algo que se llama índice de hacinamiento. ¿Qué es este índice de hacinamiento? Este índice de hacinamiento es un índice que lo obtienes de INEGI. ¿Cómo que lo obtienes de INEGI? Sí, pues recuerda que INEGI hace censos poblacionales cada 5 años y va casa por casa, preguntando, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántos tienen estudios? ¿En qué trabajan? ¿Cuántos niños? ¿Qué educación? Etcétera, etcétera. Te preguntan un buen de cosas. Dentro de las particularidades que te preguntan es cuántas personas habitan esta casa habitación. Entonces, hacen un estadístico en donde sacan o determinan en promedio cuántos habitantes hay por cada una de las viviendas que se tienen. Ese es el índice de hacinamiento. ¿Sale? Generalmente, INEGI te lo puede dar de forma regional, de forma municipal, de forma tipo ciudad y pocas veces te los da población por población. Es decir, por ejemplo, sé que Morelia tiene un índice de hacinamiento, Michoacán tiene un índice de hacinamiento, pero no todas las comunidades tienen, por ejemplo, Tiri no tiene su índice de hacinamiento. Entonces, dependiendo del índice de hacinamiento que podamos llegar a encontrar por parte de INEGI, podemos nosotros acondicionarlo, tomarlo y considerarlo para poder obtener
una prox, no va a ser preciso, pero va a ser una prox muy bueno de cuántas personas nosotros tendríamos actualmente. ¿Cómo lo hace? Te digo, este índice de hacinamiento lo que hace es calcular o determinar cuántas personas hay por cada vivienda. En este caso te está diciendo que tenemos 4.72 habitantes por cada vivienda. Ahora el problema es saber cuántas viviendas tenemos. Pues entonces, ¿qué es lo típico que se suele hacer? Llamas a comisión, a CFE y le preguntas, oye CFE, en esta localidad, ¿me puedes decir por favor cuántas personas, cuántas acometidas tú tienes de energía eléctrica? Es decir, cuántas casas están conectadas a la luz. Y CFE sí se tarda un ratito, se tarda como una semana, unos 15 días aprox, pero sí te suelta el dato. Te dice, ¿sabes qué? Aproximadamente hay 120 acometidas. Y lo que no te importa las acometidas, lo que te importa es decir, bueno, si tengo 120 acometidas, pues sí habrá una otra persona que se está colgando a la luz, pero en teoría, pues tendríamos 120 viviendas, teóricamente. Entonces, consideras que tienes 120 viviendas. Y esto te ayuda a poder sacar una prox de cuál es la población actual. Entonces, tu población actual sería entonces 4.72 habitantes por cada vivienda. Y si estás diciendo que tenemos 120 acometidas, pero lo importante, digo, no son las acometidas, son las viviendas conectadas. Viviendas y viviendas se van y te quedarían habitantes. Entonces, son 4.72 por 120, nos da un total de 566.4 personas que tenemos actualmente poblando esta localidad. Entonces, es un ejemplo burdo, pero bueno, de aquí, de alguna u otra forma, te agarras para poder obtener los elementos y justificar cuál sería tu población actual. Entonces, ese sería tu número de personas, 566 cerrados, porque pues, 0.4 personas, pues no, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea para obtener a grosso la población actual. Ok, nos están pidiendo en este caso el método aritmético. De este es el que estamos hablando, pues es el que vamos a estar realizando. Entonces, ¿qué tengo que tener para poder realizar cualquier tipo de metodología para obtener la población, obviamente, proyecto? Lo que voy a hacer es, a final de cuentas, obtener estadísticos de INEGI. Entre más tenga información, mejor. Hay algunas poblaciones que tienen información desde 1970, 1980, 1990, hay algunos de 1960, hay algunos de 1940, hay poblaciones que tienen mucha información, hay poblaciones que tienen relativamente poco. ¿De dónde se acepta la información? De fuentes confiables. Yo la aceptaría o de una página municipal que pudiéramos encontrar específica de esta localidad, o solamente de INEGI, Comisión Nacional del Agua, que serían los que, en estricto sentido por reglamentación, serían los que deberíamos estar siguiendo. Entonces, en este caso serían 566, aludiendo a nuestro ejemplo de esta comunidad de Compándaro, y tendríamos este registro, ¿no? En 1980, una población de 419. En el 90, 450. Les digo, hace mucho se hacían los registros de 10 en 10. Llegamos al 2000, tenemos población de 500. 2005 tenemos 512 y nos perdemos un buen de años y llegamos a 2021, 566 habitantes. Entonces, empezamos a trabajar con esta metodología. ¿Están listos? Sí, ¿verdad? Profa, ¿pudiera regresarle un poquito, porfa, a la anterior? Es que, ¿A cuál? ¿A esta? sí, Ok. gracias. No, ¿de qué? Entonces, esa sería la idea. Uno, tener entonces, ojo, los datos estadísticos y obtenerlos de una fuente como confiable. ¿Qué fuentes yo confiaría? Te digo, INEGI, CONAPO o algún registro, sí. O sea, esto tiene que estar en el INEGI, ¿no? Sí o sí tienes que encontrar tu población con los datos. Por ahí luego se nos hace difícil porque sí, la página de INEGI sí está como que rara, y para poder encontrar estos datos poblacionales, pues sí tienes que como que escarbarle mucho y en algunos datos ni te los da.
Entonces, para no caer en ese tipo de errorcitos, podemos buscar otras fuentes, pero que esas fuentes obviamente se basen en INEGI también, o cabeceras municipales, o páginas de internet, sí, pero que sean oficiales de esa localidad y que tengan la descripción del incremento poblacional. Yo solamente confiaría en este tipo de características, ¿ok? Listo, ¿ya puedo pasar a la siguiente, ya puedo? De mi parte, sí, gracias. Ok, ¿los demás? Bueno, tomaré ese silencio como un sí. Entonces, les decía, vamos a empezar a calcular esto con el método aritmético. Nos vamos a ir rapidito ya para alcanzar, yo creo que sí lo hacemos. Tenemos entonces la población en 1980 a 1990. Obviamente el primero, pues como no tenemos información estadística anterior, pues no vamos a tener que calcular, ¿no? Entonces el primero, pues no vamos a tener información. Para el segundo sí vamos a tener un incremento y te digo, la intención será que tú puedas descubrir en el lapso, en el periodo de 1980 a 1990, qué tantas personas se fueron incrementando año con año, año con año. Esa es la idea de obtener este incremento y que es finalmente ese I es este valor que nosotros queremos obtener. Entonces, este I, ¿cómo se obtiene con esta formulita? Entonces, el incremento se obtendrá la población que tú tienes calculada para esa decena, es decir, tu población estadística, y hay que restarla con la población anterior, es decir, con la población que tienes estadística anterior y dividirla entre el número de años que separa el censo. Entonces estaríamos hablando que en este caso tendríamos para el incremento de esta temporada, sería entonces 450 menos 419 dividido entre el periodo de años. Entonces, el periodo de años que tenemos es 10. Para el siguiente, sería entonces 500 menos 450 entre, nuevamente, el periodo de años es 10. ¿Sale? El siguiente, el periodo de años es 5, ojo. Entonces, nuestro incremento iría 512 menos 500 entre 5. Y luego en el que sigue tendríamos el incremento de 566 menos 512 entre el periodo de años. Serían 5, 2015, 10, ¿cuántos serían? 14, 16, ¿cuántos años serían? 16. 20, 21, sí, 16 años. Entonces, entre 16. Entonces, aquí ya dependerá de la información estadística que tú puedas encontrarte y el periodo de año en año en que puedas encontrar estos censos. Estos son ejemplos, ¿sale? Te digo, puedes encontrar muchísimos más datos estadísticos y entre más datos estadísticos, pues mejor para ti, porque más certera la información teóricamente tendrás que tener. Y entonces empiezas a calcular tu incremento de población. ¿Cuánto le salió o cuánto nos salió en el primero, en el segundo y en el tercero? En el primero 3.1, Quiere decir que año con año fue creciendo 3.1, 3.1, 3.1 la población, personas. Ajá, luego, 5, cerrados. sí, Luego, 2.4 ajá, y 3.4. 3.4, perfecto. Ahora bien, ¿cuál de todas tomar? Tomar la primera, la segunda, la máxima, la mínima. Todas promedio. describen, es correcto, todas describen obviamente el periodo que fueron creciendo de forma anual. Entonces, todo esto es información de la misma población, entonces no se vale agarrar lo máximo ni agarrar lo mínimo. Agarrar un promedio sería lo más justo porque sigue siendo la misma población. Nada más que en ocasiones tenemos mayores crecimientos y menores. Ahora, te digo, puedes encontrar, voy a hacer un paréntesis nada más, puedes encontrar que en vez de aumentar la población por estos problemas de migración, de inseguridad,
tú la encuentres que vaya decreciendo y en vez de, por ejemplo, en un censo que aumente, veas que la población está disminuyendo, que tenga como una racha, ¿no? En donde en vez de aumentar, la población empiece a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si aquí me hubiera dado 400, entonces aquí hubiera tenido 400 menos 450. Entonces, este valor sería negativo. Entonces, puedo llegar a tener positivos si es que la población está aumentando. En este caso, todos me dieron positivos, pero puedo llegar a tener negativos si es que la población, en vez de aumentar, está disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Lo único que vamos a tener es considerar el signo neto que nos está saliendo. Si nos está saliendo signo positivo, pues perfecto, la población está aumentando y se acabó. No hay nada más que hacerle. Pero si la población está decreciendo en un dato estadístico, cuando hagas tu promedio, tienes que considerar el signo, obviamente, de ese que estás tomando. Entonces, si me hubiera dado menos 5, hubiera sumado el 3.1, menos 5, el 2.4, el 3.4 y dividirlo entre 4. Y hago mi promedio de forma normal. Es decir, el signo aquí importa mucho en el sentido de que puede llegar a indicarte que está aumentando o que está decreciendo, ¿sale? Entonces, ¿cuánto nos da en promedio en este? Afortunadamente nos dio todos positivos. Quiere decir que va a aumentar. 3.5 de población. Nos dio positivo, quiere decir que va a ir aumentando, vamos, esta población. Ahora bien, tenemos nuestra población al 2021, son 566, ese ya lo establecimos, ya lo tenemos acá. Vamos a calcular nuestra población a futuro. La población a futuro será igual. La población actual, pues estamos en el 2021, pues entonces son 566. Más este incremento, 3.5. Y el año al cual la quiero extrapolar, pues, ¿qué quiero saber a futuro cuánto voy a tener? En esta tablita me marcan del 2025, del 2021 yo quiero saber qué población yo voy a tener al 2025. Entonces, el periodo de años que voy a extrapolar del 2021 al 2025 son 4 años. Entonces, voy a calcular qué población tendré con este incremento dentro de 4 años. ¿Cuánto tengo de incremento? Denme cerrados para no tener personas muchas. ¿Cuánto? 580. 580, perfecto. Y esta sería mi población. Ahora me voy a calcular la población futuro, pero para el 2030. Y aquí tengo de dos sopas. Puedo seguir considerando que estoy en el 2021, 566 más el 3.5, y ahora extrapolarlo a esa cantidad de años. Voy a estar en el 2021 y ahora quiero saber cuánta población voy a tener en el 2030, que son creo 9 años. Entonces, a 9 años. Esa sería mi formulita para poder obtener la población a futuro en el 2030. O puedo considerar que ya estoy en el 2025, pero si estoy en el 2025, la población actual ya no sería la de 566, sería la de 580. Y el periodo de año al cual pretendo extrapolar esta información o calcular a futuro esta información, ya no serían 9, serían solamente 5 años, porque tendría de diferencia del 2025 al 2030, 5 años. ¿Se entiende, no? Te va a dar, si estás haciéndolo en Excel, te va a dar exactamente lo mismo. Si no, sí puedes llegar a tener una pequeña diferencia de 2 o 3 personas al final. Ok, pero vamos a seguirle así. 566 más 3.5 por 9. ¿Cuánto nos da? 598. 98. Y nos seguimos, ¿no? Luego tenemos 66, perdón, más 3.5 y ahora vamos a extrapolar al 2035, que si eran 9 y 5 más serían 14 años. ¿Cuánto nos da? 615. 615. Y luego tenemos 566 más 3.5 y lo extrapolamos hasta su periodo de 20 años. ¿Cuánto es del último? 636. 636, perfecto. Entonces aquí ya los tenemos. Ahora, nuevamente te repito,
si este fue el método que me están solicitando y el que yo fuera a estar calculando ya definitivo, ¿cuál sería mi población? Ojo, no futuro, sino proyecto. La proyecto va a ser la máxima que yo me encuentre en este rango. Te digo, teóricamente tendríamos que hacerlo para el 2021, 2022, 2023, 2024, 25, 26, 27, etcétera, 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 para asegurarte que en el inter no vayas a encontrar un valor máximo o un máximo que podamos encontrar. Entonces, para evitar eso, se tendría que hacer año con año. Lo estoy haciendo así porque lo estamos haciendo a mano, pero tú lo vas a hacer en Excel. Entonces, en Excel sí lo vas a poder hacer a 21, a 22, a 23, a 24 y demás. ¿Sale? Y aquí sí coincide, pues, que tu población futuro será tu población proyecto, 636. Pero esto no se acaba, vamos a hacer los 4 métodos, a ver qué pasa. Tenemos este, ¿quedó claro de esta? Sí, todo bien. Ok, vámonos con el que sigue. Vámonos con el método geométrico. Este es el que más actualmente se está solicitando por la Comisión Nacional del Agua. Entonces, es muy, muy similar al pasado, nada más que tiene unas variaciones. ¿Qué variaciones tiene? La variación es que aquí ya no trabaja con número de personas, ya no intenta calcular cuántas personas van Bruja, perdón que le incrementando. interrumpa. Ajá. ¿Qué método era el pasado? Aritmético se llama. El primero Ok, es el bien, aritmético. gracias. El segundo, ¿no de qué? Es el método geométrico. ¿Cuál es la diferencia entre el aritmético y el geométrico? Si tú recuerdas, el aritmético intentaba calcular el número de personas que ibas a tener en tu incremento. ¿Cuánto incremento ibas a tener año con año? Pero el número de pobladores, quiere decir que este 3.5 que nos dio era un 3.5 que indicaba que vas a tener un aumento poblacional cada año de 3.5 personas. Es decir, que cada año en promedio aumentaban 3.5 personas, es decir, nacían 3.5 y al siguiente año otras 3.5 y al siguiente otras 3.5 y al siguiente otras 3.5. Esa es la idea. En este caso no, acá vamos a estar trabajando con porcentajes, teniendo como 1 la base, este 1 que nos está marcando aquí la ecuación, este 1 marcando el 100%, y si la población aumentaba un 10%, pues entonces te iba a dar 1.1, y si la población decrecía un 10%, entonces te iba a dar 0.9. Esa es la diferencia, que toma la población y te da una tasa de crecimiento, ya no cuántas personas aumentan año con año, sino te da un porcentual de qué porcentaje estará aumentando o disminuyendo. Quiere decir que aquí no vamos a tener negativos. Cuando hagamos esta tablita, no te pueden dar valores negativos. ¿Por qué? Porque el punto 1 es tu base y valores menores a punto 1 ya estarían especificando un decremento, una baja en la población, y valores mayores a 1 estarían indicando que la población efectivamente está creciendo. ¿Cómo se calcula este método? Seguimos utilizando la población actual y ahora vamos a multiplicarlo por 1 más R. ¿Qué es 1 más R? 1 más R es la tasa de crecimiento poblacional. 1 teniéndolo como la base y R sería pues esta tasa que nos va a indicar qué tanto aumenta o qué tanto decrece. Parece estar difícil, pero no, es muy sencillo. Ahora bien, N sería el número de años que transcurre entre tú que quieres extrapolar tu población actual a tu población futura. Ahora bien, ¿cómo sacamos esa tasa de incremento poblacional o ese crecimiento? ¿Cómo lo sacamos? Ese crecimiento lo vamos a ir sacando a partir de esta ecuacioncita. Te dice, mira, ahora en vez de, si te recuerdas la otra fórmula, nosotros restábamos un dato estadístico menos otro. En este caso los vamos a dividir un dato estadístico entre el otro. Y ahora los vamos a elevar a una potencia de 1 entre n, donde n nuevamente va a ser el número de años que separa a cada censo y censo. Esa será la intención particular. Entonces, me voy a ir, en estas no se preocupen, aquí les voy a ir pasando las diapositivas. Mismo ejemplo para tenerlo en consideración. La comunidad de las canoas,
los mismos datos estadísticos, pero ahora la diferencia es que vamos a aplicar este otro método que es el método geométrico. Seguimos entonces y tenemos ahora 566 habitantes. Te digo, misma ejercicio de la población, diferente método. Entonces teníamos 566 de población actual. Entonces empezamos con este incremento, 1 más R. Entonces el primer dato no lo tienes. ¿Por qué? Porque no hay anterior, entonces pues no hay con quién cotizarlo, con quién compararlo, por lo tanto pues no tenemos con quién hacer la comparativa. Y 1 más R lo vamos a ir sacando a partir de esta ecuación. En este caso, 1 más R en el primer renglón quedaría tu población que tienes en este dato estadístico, 450, dividido entre 419, y esto elevado a 1 entre el número de años que separa el censo, entre 10. Ahí está. Entonces, ese sería nuestro primer dato. En el segundo, 1 más R sería siguiente. 500 entre 450, elévalo a la diferencia de años, 1 entre 10. Siguiente, 1 más R, 512 entre 500 elevado a la 1 entre 5, porque ya tenemos una diferencia de 5 años. Y por último, 1 más R sería 566, 512, piquito 1 entre 14 años. Y vamos sacando. Te digo, no vas a tener que salir, no te tiene que salir ninguno negativo, te tienen que salir en porcentuales, pensando que el 1 es tu 100, tu base, pues. Y si aumentó la población, los valores te van a dar mayores a 1. Si disminuyó la población, los valores te van a dar menores a 1. Entonces ahí te vas a dar cuenta si aumenta la población o decrece. Ya para terminar, ¿me pasan estos valores? Porque ya me estoy pasando de su hora. En el primero sería 0.007. Te tendría que dar 1.007, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Con este 1.007. Ajá. En el sería 1.011. Ajá. En el otro sería 1.005. Y en el otro 1.006. En promedio, 1.007. y este sería tu promedio. Este sería tu tasa de incremento 1 más R ya promediada. Y ese es el que vas a utilizar acá. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a dejar esto hasta aquí para que ustedes tengan chance de que pasen a su siguiente sesión. Estas se las voy a ir dejando. Ay, oigan, nada más me veo un poquito de la cara. Qué pena. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. De todos modos, ahorita en el chat voy a abrir el Jam y voy a poner unos pantallazos de lo que hemos estado haciendo. Para que ustedes tengan, a bien a tenerlo por ahí, ¿va? Entonces, se los mando al rato, se los activo y ya, para que ustedes se puedan retirar a sus clases. Ok, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya ya agregué ya agregué la sesión para el miércoles. No sé si había quedado como en el entendido de todos que me dijo Fernando que el miércoles íbamos a tener una sesión adicional de 6 a 7, entonces ya lo agregué para ahí para que lo puedan tener ustedes por ahí
de forma particular, que vayan checando entonces qué es lo que vamos a estar trabajando. Los espero entonces, los veo el día, ¿qué día será? El miércoles a las 6 para poder estar trabajando en la sesión correspondiente. ¿Va? Entonces a continuación yo me quedo un ratito para que ponerle unos pantallazos acerca de, en el Jam, de lo que estuvimos platicando el día de hoy y que ustedes lo puedan estar checando a la brevedad. Nos vemos, profe, gracias. Adiós, nos vemos chicos.